El primer par craneal o nervio olfatorio es un nervio aferente que traduce los estímulos olfatorios. Tiene su origen aparente en la parte inferior del bulbo olfatorio sobre la lámina cribosa. Su origen real se encuentra en las células bipolares de la mucosa olfatoria en la parte superior de las fosas nasales. Atraviesa por los agujeros de la lámina cribosa, llegando al bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria. Se divide en dos ramas, una medial que se dirige al área subcallosa y paraolfatoria y una lateral que llega hasta el uncus de la circunvolución del hipocampo. Es la única vía que no pasa por el tálamo. Para la valoración del primer par craneal o nervio olfatorio es necesario poseer 2 o más aromas. En este caso tenemos café, canela y esencia de vainilla. En este par es necesario decirle al paciente que mantenga los ojos cerrados. Posterior a esto voy a obstruir una fosa nasal mientras a la otra acerco el aroma y el paciente me tiene que indicar si lo siente o no. Asimismo, repetir con la fosa contraria. Esto para descartar una anosmia bilateral o unilateral. Bilateral relacionada con el daño a la mucosa y unilateral relacionada con un tumor en el lóbulo frontal. Segundo, par craneal, nervio óptico. Origen aparente, canal y agujero óptico. Origen real, células ganglionares de la retina. Vía óptica. La luz entra en el ojo y los fotorreceptores en la retina la transforman en señales eléctricas. La señal es transmitida a células bipolares y la transmisión de la señal a células ganglionares, que convergen en la papila óptica. Luego, el nervio óptico sale por el conducto óptico, donde se produce la formación del quiasma óptico al unirse con el nervio contralateral. Los axones abandonan el quiasma óptico y llegan al núcleo supraquiasmático, donde se produce la formación de tractos ópticos. Los axones luego van al área pretental y forman el arco aferente del reflejo fotomotor. Y los axones restantes van al cuerpo geniculado lateral, donde se produce la formación de radiaciones ópticas, que entran al hemisferio cerebral de la porción sublenticular de la cápsula interna, que llega a la corteza visual, donde se hace el envío de señales a áreas de asociación visual y a campos oculares frontales. En el segundo par craneal, que es el óptico, vamos a iniciar con la prueba de Snellen, que nos va a evaluar lo que es la agudeza visual. Entonces vamos a ubicar al paciente a 6 metros de nuestra tabla de Snellen y le vamos a pedir que por favor se cubra suavemente su ojo derecho. Vamos a iniciar con las letras que están sobre la línea roja, que es la agudeza normal visual. Entonces te voy a señalar las letras y tú vas a nombrarlas. P, L, C, E, O. Ok, y finalmente le vamos a pedir al paciente que por favor nos mencione los colores que están en la tabla. Rojo, verde. La forma de evaluar el segundo par craneal es por medio de la verificación periférica. Entonces se le pide al paciente que por favor mire fijamente mi nariz y por favor me diga cuándo pierde de vista mis dedos. Ahí. La valoración del segundo par craneal, vamos a realizar lo que es el fondo de ojo con el oftalmoscopio. Entonces le vamos a pedir al paciente que por favor mire hacia el horizonte y el examinador no puede tener lentes. Entonces, con mi mano diestra vamos a valorar su ojo derecho. Ingresamos por lo que es la parte temporal, moviéndole la laminilla para poder enfocar bien, y vamos hacia la parte nasal. Aquí lo que vamos a tratar de ver son los vasos y la papila. Nervio oculomotor u motor ocular común o tercer par craneal. Como su nombre lo indica, este nervio oculomotor desempeña un papel importante en el movimiento ocular. Aquí vamos a encontrar un componente somático y un componente motor visceral. El primero, que será el componente motor somático, inerva 6 músculos extraoculares, que conoceremos también como músculos extraintrínsecos, y el componente motor visceral, que inerva los músculos intrínsecos, que conoceremos como los constrictores de la pupila y el músculo ciliar. Adicionalmente, también encontraremos la inervación del músculo elevador del párpado, que me elevará el párpado superior. Ahora bien, el origen del nervio oculomotor lo encontraremos en el núcleo de Edinger-Schwedt.
que después pasará entre las arterias cerebrales posteriores y las superiores, que discurrirán hacia adelante, perforarán la dura madre e ingresarán al seno cavernoso, por donde posteriormente discurrirán a lo largo o paralelo al nervio troclear. Luego continúan hacia adelante en la fisura orbitaria superior, la cual a medida que entra a la órbita superior atraviesa el anillo tendinoso, las cuales se ramificarán en divisiones superiores e inferiores de los músculos anteriormente mencionados. Los músculos ya mencionados. Complejo motor visceral, tercer par craneal, vía eferente parasimpática. Este iniciará en el núcleo de Edinger-Westerwald, que se encontrará situado en el mesencéfalo en la porción anterior del complejo oculomotor. Aquí, los axones motores viscerales preganglionares abandonan el núcleo y discurren ventralmente a través del mesencéfalo con axones motores somáticos, que estos dos en conjunto me generarán el nervio craneal número 3. Estos se ramificarán desde el nervio hasta el músculo oblicuo inferior y terminarán en el ganglio ciliar de los músculos extraoculares. Ahora bien, el núcleo de Edinger-Westerwald me generará la inervación de los músculos extraoculares. Iniciaremos con los músculos elevador del párpado y el músculo recto superior, los cuales me generarán movimientos oculares de tipo coordinado. El músculo elevador del párpado lo encontraremos en el subnúcleo central y el músculo recto superior lo encontraremos en el subnúcleo medial. Ahora bien, encontraremos también un subnúcleo lateral que se dividirá en tres: el dorsal, intermedio y ventral. La parte dorsal me inervará el músculo recto inferior, el cual me generará poder mirar hacia abajo. El músculo oblicuo inferior lo encontraremos en el subnúcleo lateral, pero en la parte intermedia. Y por último, el músculo recto medial lo encontraremos en este mismo subnúcleo lateral, pero en la parte ventral. Este último me permitirá generar movimientos hacia la línea media central, lo que conoceremos como una. La evaluación clínica del tercer par craneal u oculomotor la vamos a hacer primero que todo observando la posición de los párpados. Vamos a pedirle al paciente que mire hacia el frente, por favor. Y vamos a identificar que en ambos párpados estén por encima del nivel de la pupila. Ahora bien, vamos también a evaluar los movimientos extraoculares del paciente. Vamos a solicitarle al paciente que por favor mire hacia arriba. En ese momento vamos a poder identificar que el músculo recto superior y el músculo elevador del párpado están adecuadamente inervados. Ahora vamos a solicitarle al paciente que mire hacia el frente, mire hacia abajo por favor, identificando que el músculo recto inferior está adecuadamente inervado, mire hacia el frente por favor, y por último vamos a observar que el músculo recto medio está inervado. Por favor, mire hacia la punta de su nariz. Gracias. La evaluación del tercer par craneal de la vía eferente la vamos a poder hacer a través del reflejo fotomotor. Vamos a solicitarle al paciente que observe hacia el frente y vamos a acercar una luz a la pupila, observando la miosis de ambos ojos y cómo la pupila regresa a su estado normal. Posteriormente podemos también hacer el reflejo de acomodación. Vamos a solicitarle al paciente que observe el siguiente objeto. Desde lejos vamos a ir acercándolo poco a poco a su nariz y vamos observando la acomodación que tienen ambos ojos. En esta acomodación también se va a poder observar una miosis de ambas pupilas. Vía del cuarto par craneal. El origen verdadero del cuarto par craneal es el núcleo motor del cuarto, ubicado a nivel del mesencéfalo en el colículo inferior. De aquí nacerán las fibras eferentes somáticas generales. Estas se decusarán tras su origen real, que será en la parte dorsal del mesencéfalo. Luego llegarán a la pared externa del seno cavernoso, en donde se ubicarán inferiores al tercer par craneal y superiores al sexto. De ahí saldrán por la hendidura esfenoidal
y llegarán directamente al músculo oblicuo superior. Para la valoración del cuarto par craneal se le va a pedir al paciente que siga el dedo. A la hora de ver de que los dos ojos confluyen mirando hacia la parte de la nariz, vamos a mirar que está funcionando correctamente la parte del oblicuo superior. Nervio trigémino o quinto nervio craneal. Este emerge sobre la cara medio lateral de la protuberancia como una raíz sensitiva grande y una raíz motora más pequeña. Su ganglio trigémino o ganglio de Gasser estará situado sobre una depresión denominada cavidad trigeminal, la cual encontraremos en la fosa craneal media, y sus axones de la cara distal del ganglio formarán tres divisiones mayores que conoceremos como rama B1 u oftálmica, la B2 maxilar o B3 o mandibular. División oftálmica o B1. Esta saldrá del ganglio trigeminal, formando una rama meningia para el cerebro y otras que atravesarán la fisura orbitaria superior, las cuales me generarán la formación del nervio frontal, nervio nasociliar y nervio lagrimal, las cuales posteriormente me irán a inervar el nervio y la glándula lagrimal, el ganglio ciliar largo corto, el nervio infratroclear, el nervio nasal interno, el nervio supratroclear, el nervio supraorbitario, los nervios del seno aéreo frontal y de los nervios etmoidal anteriores y posteriores. División maxilar o B2. Esta también emergerá desde el ganglio trigeminal. Acá se formarán tres ramas: la rama meningia para la fosa craneal anterior, otra para la fosa craneal media y otra que transcurrirá a través del foramen redondo mayor, en los cuales se me formará un nervio maxilar que me llevará a la formación de un nervio y un ganglio pterigopalatino, que me formará un nervio faríngeo, unos nervios palatinos mayores y menores, me formará también una rama del nervio cigomático, me formará también pequeñas ramas de los nervios alveolares superiores y a través del agujero infraorbitario se me formará el nervio infraorbitario. División mandibular o rama B3. Este, al igual que los otros, se formará a través del ganglio trigeminal. Esta rama atravesará el foramen oval, que irá a la par con la arteria meningia media. Se formará inicialmente un nervio auriculotemporal. Formaremos también un nervio bucal. Discurrirá posteriormente para formar el nervio alveolar inferior, que atravesará el foramen mandibular para generarme una rama para el canal mandibular del mismo nervio alveolar inferior y otro para formarme el nervio del foramen mentoniano. También se me generará al mismo tiempo un nervio lingual. Para la evaluación del quinto par craneal, la rama sensitiva motora, vamos a iniciar con la parte B1, que va a ser el reflejo corneano. Vamos a utilizar un algodón en el cual vamos a pedir al paciente que mire hacia el lado opuesto de donde yo voy a evaluar. Le pido por favor que abra el ojo lo más que pueda y se le realiza el reflejo que vamos a ver evaluado la parte aferente, que va a ser el reflejo del quinto par craneal, y la parte deferente, que va a ser del séptimo par craneal. Posteriormente vamos a realizar la evaluación del mandibular, que va a ser la rama B2, en la cual vamos a pedirle al paciente que por favor abra y cierre la mandíbula, y posteriormente que abra y trate de cerrar la mandíbula y nosotros ejerciendo la presión. Y en lo último vamos a evaluar la rama mandibular, que va a ser la B3, en la cual vamos a pedir al paciente que por favor abra la mandíbula, la deje suelta y vamos a colocar el primer dedo en nuestra parte inferior de la mandíbula del paciente y con el martillo vamos a realizarle el reflejo mentoniano. Para la evaluación del quinto par craneal vamos a hacer de forma sensitiva y motora. La sensitiva, vamos a pedirle al paciente inicialmente que por favor cierre los ojos y vamos a hacer un toque de sensación a ambos lados en la cara, preguntándole al paciente si siente. Y el paciente nos refiere si se... Vía del sexto par craneal. Los axones del sexto par craneal emergen de la cara ventral del tronco encefálico
en la unión bulboprotuberancial. La unión bulboprotuberancial es un lugar donde discurren ventralmente los axones de las neuronas motoras inferiores del núcleo adducens. El núcleo adducens también posee neuronas internucleares que se proyectan en el fascículo longitudinal medial, en las neuronas motoras inferiores del recto medial, en el núcleo oculomotor lateral. El sexto par craneal discurre rostral y algo lateralmente en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior para perforar la duna madre en un punto por fuera del dorso de la silla turca. Para la valoración del sexto par craneal vamos a pedirle al paciente que mire el dedo y mire el movimiento y evaluamos así el plano horizontal del ojo. Con esto pues vamos a ver el correcto funcionamiento de los músculos rectos laterales. Séptimo par craneal, nervio facial. Tiene un origen aparente en el extremo lateral del surco bulboprotuberancial y un origen real en las fibras motoras que están en el núcleo motor de la fonación. Sus fibras parasimpáticas en el núcleo lagrimal y salivatorio superior del bulbo raquídeo. Fibras sensitivas en el ganglio geniculado terminan en el núcleo solitario. Su vía inicia en el origen aparente, se dirige hacia afuera, adelante y arriba para introducirse en el conducto auditivo interno, del cual ambas raíces penetran por la fosita antero-superior que corresponden al origen del conducto de Falopio. Lo recorren en sus tres porciones. Aparece en el agujero estilomastoideo, donde el nervio penetra la parótida siguiendo el trayecto transversal, alcanza la región facial y se divide en sus ramas terminales. Para evaluar el séptimo par craneal, que es el facial, vamos a pedirle al paciente que levante las cejas, que las frunza, que hinche las mejillas. Vamos a pedirle que también cierre los ojos para evaluar la fuerza que tienen al presionarlos con los dedos. Y vamos a pedirle que sonría, que me deje ver los dientes inferiores y superiores. Para evaluar la parte sensitiva del séptimo par craneal, vamos a decirle al paciente que se tape la nariz y que abra la boca para evaluar sus 2/3 anteriores del gusto. Dulce. Rama coclear. Su origen real en el ganglio de la espiral situado en el interior del caracol membranoso. Su vía inicia desde el ganglio espiral que envía prolongaciones axónicas a núcleos cocleares, núcleo coclear anterior y posterior, que se encuentra en la superficie anterior de los pedúnculos cerebelosos inferiores. De estos núcleos salen las fibras eferentes que llegan a la corteza auditiva y otras a la zona reticular del tronco encefálico. Las raíces del nervio vestíbulo-coclear se unen una vez que salen ventralmente al tronco encefálico. Entre el borde inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo, de ahí recurre por la fosa craneal posterior y conjuntamente con el nervio facial ingresa por conducto auditivo interno hasta llegar al oído interno y dividirse en raíces vestibular y coclear. El coclear se distribuye por el caracol y el vestibular se distribuye en el aparato vestibular del oído interno. Octavo par craneal, también llamado vestíbulo coclear, cumple la función de equilibrio y audición. Su rama vestibular tiene un origen real en los cuerpos de las neuronas que están en los ganglios de Scarpa. Su vía vestibular inicia en el ganglio de Scarpa, que envía prolongaciones axónicas hacia el complejo nuclear vestibular situado en el bulbo raquídeo por debajo del piso del cuarto ventrículo, núcleo vestibular lateral, superior, medial e inferior. Desde el bulbo raquídeo van algunas fibras directamente sin pasar por los núcleos vestibulares a través del pedúnculo cerebeloso inferior del cerebelo. También desde los núcleos vestibulares envían fibras eferentes homolaterales hacia médula espinal formando el tracto vestíbulo-espinal. Desde los núcleos vestibulares superior y medial envían fibras por medio del fascículo longitudinal medial contralateral hacia los nervios tercero, cuarto y sexto par craneal. También envían fibras ascendentes a través del tálamo hacia la corteza somatosensorial.
Para valorar el octavo par craneal vamos a realizar dos pruebas, la de Rinner y la de Weber. La de Rinner consiste en golpear el diapasón, se coloca en la apófisis mastoides para valorar su conducción ósea. Luego de esto se acerca al conducto auditivo externo para valorar su conducción aérea. Consiste en golpear el diapasón, se coloca en la línea media del cráneo y se le pregunta al paciente si escuchó la vibración bilateral o central. Para valorar la parte vestibular del octavo par craneal se le va a pedir al paciente que cierre los ojos y que camine de adelante y hacia atrás. Si el paciente se lateraliza va a tener un problema en el oído. Raíz sensitivo visceral aferente del nervio glosofaríngeo. Las sensaciones viscerales de las paredes del cuerpo y seno carótido ascienden a los nervios carótidos cerca a la arteria carótida. Alcanzan el ganglio glosofaríngeo superior e ingresan a las prolongaciones centrales del bulbo raquídeo. Allí descienden al tracto solitario, donde hacen sinapsis con las neuronas del núcleo solitario. Este núcleo establece conexiones a la formación reticular y el hipotálamo, produciendo respuestas apropiadas para el control de la respiración, la presión arterial y el volumen minuto. Raíz motora eferente del nervio glosofaríngeo. Neuronas motoras superiores de la corteza motora primaria dan impulsos a fibras corticovulvares de la cápsula interna y la base del pedúnculo. Hacen sinapsis con la motoneurona inferior de la porción rostral del núcleo ambiguo. Y otros axones de neuronas motoras se unen con el noveno par craneal. Salen al núcleo por el agujero rasgado o yugular y allí luego hacen una curva hacia adelante en el borde posterior del músculo estilofaríngeo, inervando fibras musculares del constrictor superior de la faringe. Raíz sensitiva, nervio glosofaríngeo. Las salidas ganglionares superiores del glosofaríngeo entran por el agujero rasgado posterior o yugular y terminan en el fascículo solitario, dando la sensibilidad general. Vía del décimo par craneal. El décimo par craneal o nervio vago emerge del bulbo raquídeo del tronco encefálico dorsal a la oliva por 8 a 10 raíces caudales junto al noveno par craneal. Estas raíces convergen en un cordón plano que abandona el cráneo a través del foramen yugular. Sobre el nervio vago se sitúan dos ganglios sensitivos, el ganglio superior o también llamado ganglio yugular y el ganglio inferior o también llamado ganglio nodoso. El noveno y décimo par craneal vamos a mirar la úvula, el paladar y vamos a mirar el reflejo nauseoso. Para mirar el reflejo nauseoso le pedimos al paciente que abra la boca, saque la lengua y vamos a estimularlo con el par. Par craneal o accesorio. Este nervio, que es meramente motor, tiene su origen real en dos sitios. El asta anterior de la columna cervical de C1 a C6, del cual van a emerger las fibras eferentes somáticas generales del mismo nervio, que son las encargadas de mandar la información motora a los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Es decir, ahí está la primera porción. El segundo origen es en el sitio del núcleo ambiguo en la médula oblongada, que es dorsal al núcleo olivar y lateral al núcleo motor del segundo par craneal. De ahí van a emerger las fibras viscerales especiales del mismo y formarán la segunda porción, que se unirá a la primera y van a salir del cráneo por el agujero yugular. Valoración del octavo par craneal o accesorio. Se va a buscar o se va a ubicar el músculo trapecio para poder palpar su contracción. Nosotros vamos a valorar en la fuerza si el paciente no presenta fasciculaciones o atrofia, sabiendo que una fasciculación es un movimiento parpadeante, irregular y fino, y cuando el paciente presenta una parálisis en el trapecio, el hombro cae y la escápula se va a subir. Para la valoración de este par craneal se le pide al paciente que se encuentre en una posición recta, luego se colocan las manos en la parte de los hombros buscando palpar el músculo trapecio. Al paciente se le va a realizar una fuerza y este va a tener que oponerla. Para la valoración de este par, además, se va a proceder a colocarle una mano en la cara al paciente, pedirle que gire la cabeza y oponga la resistencia. Y así podemos valorar la contracción del esternocleidomastoideo. Gloso es un nervio motor que inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Se origina en el núcleo hipogloso, que se ubica en la línea media, en la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo. Las fibras del nervio emergen del surco entre la pirámide y la oliva. Luego, atraviesa la fosa craneal posterior para abandonar el cráneo por el canal hipogloso.
El nervio desciende anteroinferiormente entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. En la superficie lateral, el nervio hipogloso envía ramas para inervar los músculos de la lengua. Para la valoración del 12º par craneal o nervio hipogloso se le solicita al paciente que con la boca cerrada y con su lengua haga presión en una de las mejillas. El examinador tiene que palpar la fuerza que hace la lengua contra la mejilla y se hace del lado contrario igualmente. Otra de las técnicas que se puede utilizar para la valoración de este par es solicitarle al paciente que haga protrusión de la lengua. Lo que tiene que observarse es que la lengua esté sobre la línea media. Otra de las técnicas que se puede utilizar es utilizar un bajalenguas y solicitarle al paciente que protruya la lengua. Se coloca el bajalenguas en el dorso de la lengua y se le pide al paciente que haga fuerza opuesta al bajalenguas.